La tipografía en Yucatán. El caso de la imprenta de José Dolores Espinosa por Marcela González Calderón. A principios del siglo XIX, el piloto malagueño de la Real Armada Española, José Martín Espinosa de los Monteros, decidió establecerse en la península de Yucatán y formar una familia con la hija de un capitán y de Francisca Quijano, perteneciente a una de las familias más prósperas de Yucatán. Su gusto por las matemáticas le granjeó trabajo y amistades con las autoridades, tanto civiles como religiosas. Con los 500 pesos que el obispo Esteves le pagó por un servicio personal, Espinosa compró a su primogénito una imprenta en 1828. Este hecho decidió el futuro de 5 generaciones dedicadas al arte de la tipografía. Al inicio, los pies de imprenta traían las leyendas Imprenta de J. Martín y Espinosa, impreso por J. Martín y Espinosa de los Monteros. Posteriormente, aparecerá la razón social por la que será reconocida, imprenta de José Dolores Espinosa e hijo. Se tienen pocas pistas sobre el tipo de prensas y material tipográfico del taller, aunque por los años que estudiamos sabemos que en 1841 la imprenta compró en Nueva York una máquina para dar tinta de nueva invención y con un mecanismo tan complicado que no había podido armarse. En un recuento que hizo el editor del Registro Yucateco en 1845, numeraba dentro de las 6 imprentas primitivas la del patriarca de los Espinosa. En cuanto a los tipos, esta misma fuente aseguraba que existían alrededor de 60 quintales por un cálculo muy aproximado para la península entre nuevos y antiguos útiles, pues cuando se ponían inservibles se mandaban cambiar a las fundiciones de Estados Unidos. El establecimiento tipográfico se mantuvo de 1828 hasta 1970, 142 años. El calendario de Espinosa de 1877 mencionaba que la imprenta contaba con buenos tipos, prensas de rotación y de mano, así como una máquina especial para imprimir tarjetas de todo tipo. La primera publicación periódica que salió de sus prensas fue el periódico La Unión. No es mucho lo que se sabe sobre este seminario. La Enciclopedia Yucatanense lo menciona dentro de los periódicos oficiales junto con Los Pueblos o El Siglo de X y IX, periódicos impresos también por la familia Espinosa. La Unión surgió en 1837, manteniéndose solo ese año. La Biblioteca Yucatanense conserva un solo número. Salía todos los jueves, compuesta por 4 páginas sin foliación. Costaba 3 reales al mes y 4 fuera de la península. Las suscripciones se recibían en la imprenta. Las secciones de que se componían eran de oficio, en el que se comunicaban las disposiciones oficiales. En la sección de miscelánea identificamos una de sus fuentes. El poema El Credo fue impreso en la miscelánea de Oaxaca por Laus Deo. Otro artículo que proporciona información sobre las fuentes y por tanto las lecturas del editor se titula El Porvenir, y es la traducción del discurso de Blackwood, publicado originalmente en el Edinburgh Magazine, traducido por el Noticioso de Ambos Mundos, popular publicación que se imprimía en español en Nueva York. También presentaba otras secciones como Comunicados, donde se insertaban los remitidos, un apartado que llevaba el mismo nombre del periódico, con los comentarios del editor, y por último, los acostumbrados avisos, anunciando varios objetos, como la venta de una caleza de medio uso y las obras de medicina práctica de Nisten a la venta en la imprenta de Espinosa. Toda esta información se desplegaba en 4 hojas formadas a 3 columnas. En el único número con el que contamos, el tipógrafo gustaba separar las noticias simplemente con una línea corta y solamente aparece un sencillo ornamento. La mancheta ocupa una tercera parte de la hoja y, como era común, se componía del nombre, imagen, subtítulo, epígrafe e información del periódico como el lugar de impresión, fecha, numeración y las condiciones de venta. La tipografía del cabezal, como la mayoría de los títulos del periodo, utiliza el alfabeto de caja alta con fuentes didonas o modernas de manera extendida con un amplio interletrado en forma curva, ubicada sobre la imagen. Por lo que respecta a los apartados, las cabezas se componen en letras caja alta, en negritas,
enmarcadas con líneas para el caso de las secciones como oficio, comunicados y avisos. Para la sección de miscelánea, se utiliza la caja alta, pero de letras blancas, conocidas como delineadas. Para este caso, el estilo tipográfico es el egipcio, es decir, con gruesos remates que dan una apariencia tridimensional. La parte editorial tiene compuesto el título con letras de caja baja en letra de estilo gótico. La sección que nos recuerda el lugar y la fecha de la publicación se compone de caracteres estilo caligráfico que imitan la escritura manual. En los avisos, el cajista, con la finalidad de resaltar la información, colocaba una inicial de 2 líneas de altura, completando la palabra en un tipo de letra que da efecto de versalita. En cuanto a la relación iconotextual, el cabezal ocupa el eje axial de la plana, junto con la imagen que representa un fénix con sus alas desplegadas, cargando en su pico un amplio listón con el lema Patria y Libertad. Gómez Guacaneme, en su estudio sobre el uso de la fauna en la prensa de los siglos XIX y XX, muestra que dentro de los animales mitológicos más utilizados en las publicaciones periódicas, el más profuso es el fénix, presente en otros 28 títulos, 17 de los cuales aparecen en el siglo XIX. El nombre La Unión, junto con el epígrafe, enmarcan la imagen obteniendo un semicírculo ovalado. La tipografía envuelve al imagotipo logrando que la imagen sea el foco de atención. De igual forma, el componedor destaca los datos del tono y el número al colocarlos en la parte superior de la mancheta en ambas orillas resaltadas con una línea gruesa. Toda la información se separa mediante plecas de doble línea o una sola. Por lo que se refiere al epígrafe, la opinión pública es la base de la libertad, la sola fuerza de las instituciones y la sola guía de los gobiernos. Gracias al editor, sabemos que su autor se apellidaba Ségur, Louis-Philippe de Ségur. Fue un diplomático, historiador y prolífico escritor francés, más conocido como Conde de Ségur. Escribió muchas obras de corte histórico y político. María Tenorio localiza varias frases del conde utilizadas como epígrafes en periódicos decimonónicos de El Salvador, por lo menos desde 1829. De hecho, un periódico de 1843, llamado El Amigo del Pueblo, adoptaría la misma frase que el periódico que analizamos como epígrafe. Por esta razón, sabemos que la oración pertenece a su libro Galería Moral y Política. Tenorio señala que por la cantidad de veces que he citado, lo convierte en uno de los autores franceses más referidos en los epígrafes de los periódicos en ese país. En Campeche, en 1841, encontramos otro epígrafe de Ségur en el periódico El Anteojo, la Galería Moral y Política. Fue publicada en París por primera vez en 1818 y, curiosamente, encontramos la obra a la venta en el periódico campechano El Fénix, a mediados del siglo decimonónico, lo que nos confirma la popularidad de este francés para el sureste del país y América Central. El periódico El Siglo XIX salió a finales del año de 1840 hasta 1844, y a lo largo de ese lapso, el periódico oficial presentó cambios. En un principio, el título utilizó la misma tipografía que La Unión, pero a partir de 1842 cambia a letra Poster Roman, que es la misma que utilizará 20 años después para su periódico literario La Guirnalda. Desafortunadamente, aunque existen algunos números del siglo XIX de 1841, no hemos podido consultarlos. Pero por los comentarios vertidos en los editores del Boletín Comercial de Mérida y Campeche de mediados de ese mismo año, el diario presentaba nueva forma incluyendo la imagen de un águila. Gracias a esta nota conocemos algunos detalles tipográficos. Dicen los editores, abro cita, 16 columnas de hermosos y pequeños caracteres interlineados en pliego igual al del boletín, encabezados por un águila que se ostenta majestuosa como símbolo ministerial, dan a conocer el copioso repuesto tipográfico del laborioso joven José Dolores Espinosa. Cierro cita. Otro aspecto de interés es que al parecer solo en su primer año de publicación, 1840, presenta epígrafe en letras itálicas sin dar cuenta de su autor. La frase pertenece a la obra de Horacio, Arte Poética, y podría traducirse como
Eres lo que yo y la gente conmigo busca. Escucha. En ese año de 1842, aunque la publicación conserva el mismo nombre, el título presenta un mayor tamaño al sustituir su representación en número romano por la palabra 10 y 9. En el caso de los subtítulos, estos varían como reflejo de las luchas políticas en los que se vio envuelto Yucatán frente al gobierno central desde la independencia y a lo largo de todo el convulso siglo XIX. En 1840 tiene como subtítulo Periódico del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Cambiara de 1842 hasta el primer mes de 1844 a Periódico del Gobierno del Estado de Yucatán, en donde las palabras libre y soberano desaparecen, agregándose la palabra Estado. A partir del 23 de enero de 1844, se transforma a Periódico Oficial del Departamento de Yucatán. Por lo que respecta a la disposición de la información, se mantiene en 3 columnas en los 4 años de publicación, separadas con líneas simples y dobles. Como se mencionó anteriormente, su impresión se hacía en un pliego doble, es decir, contaba con 4 páginas impresas sin foliar. En 1843, el editor buscaba subrayar ciertas palabras como Yucatán o ciudadanos, haciendo uso de caracteres de fantasía que resaltaban por sus bordes blancos, dándole una apariencia tridimensional. Desde 1842 se empieza a observar un incremento del uso de viñetas, además de la línea corta observada anteriormente. Revisando los impresos con que contamos de esos mismos años de la imprenta de los Espinosa, encontramos algunas de las viñetas vistas en los periódicos estudiados. Por ejemplo, la viñeta 2 aparece en la portada de la Constitución del Estado de Yucatán del año de 1841. Lo mismo ocurre con la viñeta 7, que aparece en su índice, así como en el reglamento de la milicia local del Estado de Yucatán, junto con otras viñetas que no vemos en ninguno de los 2 periódicos que revisamos por las mismas épocas. La viñeta 1 se encuentra en la portada del folleto Representación del Gobierno de Yucatán al Congreso de México. De igual forma, en los anuncios desde 1840, cuando el espacio alcanzaba, el tipógrafo disponía una letra inicial de 2 líneas de altura. En otra ocasión, variaba el diseño al colocar las 2 primeras letras iniciales de 2 líneas de altura o un nombre completo, todo con la intención de resaltar el texto. Ahora bien, tomando en cuenta los 2 únicos números con que contamos de 1840, se aprecian pocas secciones. El interior es el nombre de una de ellas en las que se publicaban noticias de interés extraídos de otros rotativos. Como en La Unión, también aparece la sección de miscelánea, donde se publica el cuento Libro de Memorias de Elisa, Libro de sus Lágrimas, bajo las siglas S.C. Las investigaciones de López Sanz sobre el cuento en periódicos madrileños indican que ese relato fue escrito por Antonio Ros de Olano, apareciendo en el periódico El Correo Nacional, de Madrid, en abril de 1840. En el apartado que lleva el mismo nombre del periódico, los editores solían escribir sus comentarios. En el de avisos se promueve la venta de los almanaques de Espinosa de bolsa y en pliego extendido para 1841, sin faltar la venta de libros como el Diccionario de Taboada por 10 pesos. Para 1843 se observa la sección de noticias o noticias diversas con crónicas de lugares como España, Perú, Texas, Inglaterra, Estados Unidos, Ecuador, entre otras, extraídas de numerosos periódicos extranjeros. Otra división llevaba el nombre de Comunicado, donde publicaban poemas chuscos como el escrito por Pitillas sobre La Pata de Santa Ana. La sección de variedades provocaba noticias interesantes como por ejemplo la invención de una válvula de seguridad para las máquinas de vapor inventada por Thomas S. Easton en Nueva Orleans, o la lejana noticia de la caza de búfalos de las tribus indias de América. Por lo que se refiere al nombre del impresor, la última vez que aparece al final de la imprenta de J. Dolores Espinosa es el 10 de septiembre de 1842. A partir de ahí, se anuncia como imprenta a cargo de Manuel López. Es posible que esto tuviera que ver con los otros negocios que tenía. Los registros notariales indican que en 1843 José Dolores Espinosa Loza
compró 2 haciendas de campo donde tenía cabezas de ganado vacuno y caballar. La imprenta publicaba casi a la par otro periódico titulado Los Pueblos, su calendario de Espinosa y numerosas obras, folletos e impresos. No contamos con datos sobre su costo hasta el año de 1843, de 8 reales anticipados, salvo otro dato que presenta la misma nota del boletín comercial cuando dice que, abro cita, los 8 números del siglo equivalen a 16 pliegos también de papel común y valen 10 reales. Obsérvese ahora que el precio corriente de los impresos ha sido siempre el de 1 real por cada pliego común, y se encontrará que, según la regla anteriormente seguida, la suscripción del boletín debía ser de 10 reales y la del siglo de 2 pesos. Cierro cita. Finalmente, la Instrucción de Guerrillas es el libro más antiguo que se conserva de la imprenta de J.M. y Espinosa, impreso en 1830. Se trata de un reimpreso del libro de Alfonso Valdés Rábano y de Juan Bautista de Mortúa. Instrucción de Guerrillas sacada por la de los señores Black, O'Farrill y San Juan. Obra impresa en Vitoria, en 4, en el año de 1813, con 40 páginas. El libro de Espinosa con el que contamos está incompleto, ya que el texto se queda trunco en la página 112. Siguiendo la metodología empleada por Silvia Fernández, en la disposición de su portada, el título se despliega en una composición de estilo triángulo español, compuesto de 13 líneas tipográficas, seguido de la imagen de un águila con sus alas desplegadas y 2 líneas con el pie de imprenta con números arábigos. Como señala Fernández, a pesar de corresponder a una época temprana, en esta portada se advierten los inicios de la tipografía moderna. Después de su hoja de guarda, la parte superior de su primera página presenta una pleca ondulada hecha por pequeñas figuras circulares en forma de ojos. Inicia con una letra capital, que es de mayor tamaño, a la composición tipográfica utilizada en el texto. Dentro del libro se presentan las ligaduras FL y FI en letra redonda y cursiva. Al final de cada sección, el tipógrafo agregaba la imagen de una viñeta. Seguramente su publicación obedeció a la necesidad de contar con este tipo de obras de enseñanza militar para responder a los constantes conflictos que el gobierno de Yucatán sufrió. Los periódicos estudiados de igual manera reflejan esos conflictos bélicos que perduraron todo el siglo conocido como el siglo de las luces. Gracias.